La salsa, creo que es uno de los géneros que conocemos por excelencia en estos países latinos y en las locaciones tropicales. Me gustaría, antes de entrar en materia y hablar sobre las carátulas, recordar un poco o muy brevemente la historia de la salsa y destacar algunas características que me parece que son importantes para poder comprender los discursos visuales y auditivos que se generan en este tipo de música. Primero, la salsa deriva del guaguancó y de ciertos ritmos cubanos y puertorriqueños, pero el origen como tal del género sucede en Estados Unidos, sí, como lo oyen. La salsa se considera que inicia con artistas puertorriqueños, inmigrantes puertorriqueños, en Nueva York y los suburbios estadounidenses. ¿Por qué sucede esto? Porque el guaguancó, si bien ya traía las rítmicas propias de los tambores africanos y de la mezcla o la hibridación cultural que había sucedido pues en Sudamérica producto de las colonias, cuando el guaguancó y de alguna manera los inmigrantes puertorriqueños entran en contacto con el contexto norteamericano, en particular de los años 70 en Estados Unidos, se fusiona con instrumentos del jazz y del rock, como por ejemplo metales y trompetas, baterías, bajos. Y es en este momento, con esta fusión, ¿no?, entre instrumentos cubanos y puertorriqueños y la sonoridad neoyorquina de los 70, que se da inicio al género como tal. Además, es importantísimo destacar que todas estas piezas iniciales de la salsa tenían o manejaban una cantidad de tópicos. La temática que solían tener se correspondía con la realidad de los inmigrantes dentro del contexto norteamericano. Entonces es muy curioso y siempre me gusta reflexionar cómo un género que consideramos tan propio, tan latino y tan del Caribe, cómo en realidad puede haber tenido un origen vinculado a Nueva York, ¿no?, que pareciera ser como tan ajeno a ello, y a los clubes y a los guetos latinos que han existido en ese país. Ahora, el término salsa comienza así, o sea, la salsa se forma hacia los 70 y el término viene más o menos por la misma época, es decir, la salsa no es tan vieja como uno podría creer. El término se empezó a utilizar por primera vez en Venezuela cuando es dicho en un programa de radio por un DJ que el programa se llamaba... En dicho programa el presentador empieza a utilizar el término para referirse en particular a este tipo de composiciones y empieza así entonces a conformarse como un género. Podría referirse, o se cree que uno de los orígenes de significado tienen que ver con usar el término salsa como aquello que se le agrega a los alimentos para darle más sabor y gusto. De alguna manera esto es lo que venía a ser esta salsa, era una música con mucho sabor y mucho movimiento. También la palabra se utilizaba desde el guaguancó, o sea, hacia los orígenes de la mitad del siglo XX, para designar el momento cuando se estaba interpretando y se hacía salsa. Era el momento en donde los bailarines tomaban una pausa para poder deleitarse con algún solo que iba a interpretar alguno de los músicos. Entonces, bueno, eso es como un poco la historia. Ahora, ¿por qué me interesa destacar este vínculo primero de la salsa como música underground y de poblaciones marginadas de inmigrantes, luego de la relación de instrumentos estadounidenses o de uso cotidiano de géneros como el jazz y el rock and roll, vinculados con estos elementos de guaguancó y sonidos cubanos y afrodescendientes? Lo vamos a ver en las carátulas. Tenemos un primer ejemplo que es de Ray Barretto con su álbum Indestructible de 1973 y aquí tenemos pues al artista transformándose en Superman. Me parece notorio y evidente cómo desde, primero, un tema de apropiación y uso cultural de los símbolos populares norteamericanos, en este caso el de Superman. Superman surge en los cómics
en la Guerra Mundial, y era utilizado, o sea, prosperó muchísimo los cómics de Superman durante las guerras mundiales, porque el héroe o el superhéroe propiciaba una imagen que enaltecía a los Estados Unidos y los valores estadounidenses. Y de alguna manera los soldados se les distribuía estos cómics porque ayudaba a subirles un poco la moral en plena guerra, ¿no? Hacía que ellos también se sintieran un poco como unos superhéroes. Claro, esto es un poco el origen. Superman pasa a ser un elemento importantísimo de la cultura popular norteamericana. Nada de las altas culturas ni del mundo del arte. Y entonces tenemos a Ray Barretto, que está tocando un género que tiene que ver con las poblaciones marginadas y se está transformando en Superman. De alguna manera podemos ver cómo se empieza a establecer un vínculo, primero desde la cultura popular, en donde estos artistas se apropian de estos iconos para resignificarlos, es decir, para cambiarle la significación tradicional que se le daría al superhéroe y convertirla en un dispositivo de enunciación de otros discursos. En este caso sería el discurso de cómo un músico latino pues también puede salvar al mundo, o de alguna manera es un superhéroe, tal vez un superhéroe dentro del campo cultural o un superhéroe para la misma población latina. Y esto también destaca esa red o esa entremezcla que tenemos de elementos norteamericanos con elementos sonoros y culturales puertorriqueños y cubanos. Otro caso muy interesante es el de Willy Colón. Willy Colón ha tenido una consistencia discursiva en lo que son las carátulas de sus álbumes. En este caso tenemos aquí en ejemplo dos carátulas, una que se llama La Gran Fuga, que es la que parece una imagen como buscado por el FBI, y la otra carátula es Cosa Nuestra de 1970, ambas, en donde aparece el artista con un estuche de un instrumento un poco como si fuera un arma y un cadáver o algo que evidentemente va a lanzar al mar. Vemos cómo está amarrado con una soga y una piedra y lo van a tirar al fondo del mar. En el caso de Willy Colón, uno de los temas que trata o que ha tratado a lo largo de su carrera, y como se puede escuchar en sus canciones, si no pueden sencillamente ponerlas a sonar en YouTube, es el tratamiento tanto de crítica como de enaltecimiento, esto es muy interesante, de los problemas de bandas y las mafias latinas. Además, todo ese tema pues de la violencia que se ha vinculado a esta vida underground de drogas, de armas y pues de gángsters, ¿no? Y pues esto se hace muy evidente en sus carátulas y en sus piezas. Además, otra cosa interesante es que este tipo de artes de disco, sí, es una crítica un poco, ¿no?, a este tipo de cultura, pero no lo satiriza o no lo ridiculiza, sino que primero le da una cualidad estética, es decir, lo vuelve algo digno o propio del arte, es decir, un tema que normalmente no sería tratado por el mundo artístico, lo convierte en un elemento del arte y de la cultura, lo incluye en la cultura a través de la música y la visualidad, y por otro lado, entonces destaca pues la gravedad o lo importante que es este elemento dentro de la cultura. Cabe preguntarse qué tanta incidencia ha tenido este tipo de imágenes dentro de la formación de los estereotipos de los latinos como malandros o mafiosos, ¿no? En particular en Estados Unidos. Si bien es cierto, y hay que reconocer que durante los años 70 y más adelante, pues las mafias latinas eran una parte importante de esta cultura. Y eso tiene que ver también con la característica cualidad marginal o de pobreza, de inmigración a veces sin papeles o ilegal, que han tenido los latinos históricamente con el país norteamericano. Otro ejemplo muy interesante de carátula, y este ya es de Héctor Lavoe. Sabemos que Héctor Lavoe tiene un estilo de salsa que, a diferencia de Willy Colón, es un poco más, llamémosla entre comillas, más culta, ¿no? Es decir, no está apelando a elementos culturales tan llanos como puede ser un tema de la mafia, sino que se va o trata de atender o de agarrarse de elementos de la cultura popular, pero desde la propia cultura y desde otra instancia. Un poco como hace Ray Barretto con Superman, pero utilizando en este caso
en su álbum Comedia de 1978 la imagen de Charles Chaplin. Aquí tenemos a Héctor Lavoe disfrazado de Chaplin en un gesto pues similar a lo que hacía el actor de principios del siglo XX. En este caso estamos viendo cómo Lavoe está relacionándose con los elementos de la comedia, los orígenes de la comedia, a partir de la vinculación con Chaplin, pues que es un artista ampliamente reconocido dentro de la cultura y de carácter universal. Entonces aquí se puede observar cómo la salsa tiene esta cualidad en donde fagocita o se come referencias de la cultura popular de mayor o menor, digamos, envergadura o nivel, aunque no podemos hablar de un nivel realmente, pero sí como, es decir, Chaplin está vinculado al cine, a las películas y tal, Superman es de repente más de los cómics y una cultura popular, pero como van tomando pues elementos de la cultura y los incluyen como evidencia pues de la hibridación que tiene la salsa desde sus orígenes. Un último ejemplo de las carátulas de discos de salsa es el de Adalberto. Este álbum se llama Featuring Popeye el Marino de 1978, en donde podemos ver un cómic del artista parodiando, en este caso, a Popeye, y vemos que en vez de tener la cara de Popeye, pues tiene la cara de el músico, y está la lata, en vez de tener espinacas, lo que tiene es salsa, y pues que él se la está tomando, ¿no? Nosotros sabemos que Popeye comía las espinacas y eso es lo que le daba la fuerza para pelear, es decir, cada vez que él comía las espinacas se volvía súper fuerte y podía vencer a todo el mundo. Entonces aquí estamos utilizando el símil de lo que realiza Popeye, en donde las espinacas le dan fuerza, pero resignificándolo a partir del contenido de la salsa. En este caso, podríamos decir entonces que la salsa es lo que le da fuerza a Adalberto y de alguna manera lo convierte en un héroe y le permite vencer las adversidades. Muy bien, elementos interesantes en este tipo de carátulas o por el género es la parodia y la apropiación de elementos culturales populares, el contexto de hibridación o de mezcla que tenemos, en donde podemos conseguir referencias de elementos estadounidenses o norteamericanos típicos, mezclados con referencias y elementos culturales, primero de los inmigrantes de formas originadas y propios latinos, pero lo más interesante es eso, pues ese elemento pues de apropiación y de resignificación, en donde, como sucede en el caso de Popeye, tomamos algo y pues le damos otro nivel de significado. Listo con este video de la salsa.